Claro que sí, se trata de la pensión garantizada universal. Recordemos un proyecto que ha estado en tramitación en el Congreso. La idea es que se pueda comenzar a pagar en febrero. Está con nosotros la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. A ver, ¿en qué va el trámite para aquellas personas que están contando, pero así marcando en el calendario los días? Bueno, llega, no llega. ¿Usted sigue confiada? Habíamos hablado con el ministro del Trabajo la semana pasada y nos decía, nosotros estamos bien confiados que esto se va a poder pagar en febrero. Buen día, ministro. Muy buenos días, ¿cómo están? Gusto saludarles, que tengan un lindo año, no los había visto, así que les deseo un gran 2022. Bueno, con mucha fe, con mucho optimismo, efectivamente dependemos del Congreso, no vamos a mentir. En la medida que el Congreso apruebe en enero, nosotros podemos pagar en febrero. Esto es así de simple, no hay más complicación. Y por lo tanto, ojalá que el Congreso Nacional nos ayude. Sabemos que hay algunas diferencias que tienen que ver con el financiamiento, pero el ministro Cerda ha dicho desde el minuto 1 que hay toda la disposición a la conversación, al diálogo, y que si hay voluntad lo vamos a sacar. Nos quedan poquitos días, efectivamente, hay receso legislativo en el mes de febrero. Si no lo aprobáramos en enero, es probable que entonces la tramitación continúe en marzo, se nos enrede, los primeros pagos probablemente empiecen en abril, mayo, y los nuevos, que son los 604.000 nuevos que podrían entrar, que ya no están hoy día en el Pilar Solidario, quizás ya 2023. Entonces, nos urge, hacemos un llamado, confiamos en el Congreso Nacional, hoy día hay comisión a las 12, así que ojalá que podamos tener buenas noticias para los chilenos y las chilenas. Ministra, hay comisión a las 12 por el financiamiento, que es un elemento que se ha planteado así. El proyecto en sí, 185.000 pesos para esta PGU o pensión garantizada universal, tiene cierto consenso, está avanzando. Sí. Y luego apareció cómo se financia, dónde sacan las platas, y empezaron a aparecer ítems. Sí. Y uno de ellos, las excepciones tributarias, que finalmente avanzó. Ya estaría, según lo que ustedes están viendo, el dinero para poder pagarlas, porque una cosa es que esté el proyecto y la otra que esté las platas para hacer este pago a la gente. Sí, efectivamente, nosotros tenemos comisión a las 12, comisión de trabajo, que preside la senadora Carolina Goich, y esperamos de verdad poder seguir avanzando en el proyecto de PGU propiamente tal, que efectivamente hay mucho consenso, yo creo que va a mandar bien. Financiamiento avanzó, salió de la Cámara de Diputados, se fue al Senado, tiene que ir a Hacienda, donde se ve. Y efectivamente hay algunas discrepancias, pero son discrepancias que al final son menores, porque el proyecto está financiado, probablemente la discrepancia al respecto de dónde sale ese financiamiento, pero está completamente financiado. Y ojalá que nos podamos poner de acuerdo, quizás se puede cambiar algún ítem por otro, pero lo más importante es que se apruebe en el mes de enero, porque si no se aprueba en el mes de enero, no hay cómo pagar en febrero, y eso es lo que nos urge y no finalmente interpela a todos. ¿Hay fecha tope? Porque usted dice enero, 31 de enero, porque el 31 es lunes. Ahí... En algún momento, obviamente, se planteó de que si había receso legislativo de la última semana de febrero, el tope era el 20, que era hasta donde se trabajaba en el Congreso Nacional. Entendemos que hay una suspensión de semana regional en el Senado, daría unos días más, pero lo ideal es aprobar lo antes posible. Ya hicimos el llamado a través de la Superintendencia de Pensiones a todo el sistema que hoy día funciona para que esté listo y preparado. Si se promulga y publica en el mes de enero, nosotros podemos empezar a pagar en febrero. Ministra, el ministro Cerda, como usted decía, fue a comisión, ha estado dando las explicaciones a través de Zoom también. Pero ¿dónde está la complicación más grande hoy? Entendemos que el gobierno que va a entrar en marzo considera que este podría ser un proyecto que, claro, se aprueba hoy día, está el financiamiento para el 2022, pero no necesariamente para seguir adelante. ¿Es ahí donde todavía está la situación que no termina de definirse? Bueno, lo cierto es que ellos han planteado lo que usted nos comenta ahora, pero nosotros hemos sido bien claros y categóricos de que el financiamiento está. Y no un financiamiento 2022, sino que un financiamiento a lo largo de todo el gobierno del presidente electo Gabriel Boric. Así como en su momento la presidenta Bachelet aprueba la reforma previsional del Pilar Solidario e incluso empieza a pagar el gobierno del presidente Piñera con lo que se llama el programa financiero y las provisiones del presupuesto, y también se hace en gratuidad. Ojo, en el momento de gratuidad se hizo exactamente de la misma forma. Nosotros decimos que esto está financiado durante todo el gobierno del presidente Boric y también con la aprobación de las exenciones tributarias de forma permanente. Es decir, si aprobamos el proyecto de exenciones que hoy día está en Hacienda, para siempre va a estar financiado para que podamos pagar las pensiones garantizadas universales. De hecho, a ver, expliquémoslo, ministra, porque hay muchas personas que todavía me dicen, pero esto tiene que ver con la cantidad de hijos que uno tiene, esto tiene que ver y se debería pagar ahora en los próximos días, pero si es universal, quiere decir que es para todas las personas. ¿Por qué no vamos de inmediato a la gráfica para que nos
cuente, para aquellas personas que tienen alguna pregunta, si usted tiene alguna consulta particular, envíenos un mensaje, #Buenos Días TVN, para poder planteárselo a la ministra y dar entonces respuesta a su situación. A ver, se va a pagar para los mayores de 65 años. Aquí da lo mismo si es hombre o si es mujer. Eso es, y yo agradezco, vamos a partir. ¿Por qué ponemos desde los 65 años? Porque es una pensión de vejez. Y esto es súper importante. Y una de las preguntas, y hay que partir siempre, yo creo que hay que ser muy honesta con la ciudadanía para que no se generen expectativas que después no se pueden cumplir. Desde los 65 años, ya sea hombre o mujer, como usted muy bien dice. Las mujeres jubilan en nuestro país a los 60 años. En realidad pueden hacerlo como pueden no hacerlo, pero desde los 60 se pueden jubilar. Hasta los 65 años no reciben pensión garantizada universal. Cuando cumplen los 65 van a recibirlo. ¿Qué pasa si esa persona sigue trabajando? Eso. ¿Por qué? Porque efectivamente mantuvimos el estándar de la pensión solidaria, del pilar solidario de la presidenta Bachelet. No innovamos en nada, mantuvimos. Hoy día las mujeres que reciben aporte del Estado lo reciben desde los 65 años. ¿Qué pasa hoy día? Si yo estoy trabajando y no me jubilo, no recibo aporte del Estado. Eso cambia con la pensión garantizada universal. Yo puedo decidir no jubilarme, seguir trabajando y recibir pensión garantizada universal. Por eso son los actuales y futuros pensionados, pero también si no se han pensionado, reciben la pensión garantizada universal. Ministra, la persona cumple 65 años. ¿El mes siguiente de inmediato recibe ese dinero? La persona cumple los 65 años y si está dentro del pilar solidario va a catalogar inmediatamente, y si es que tiene características nuevas, por ejemplo, que no se ha jubilado y que quiere recibir su pensión garantizada, va a tener que entrar a una plataforma, entregar sus datos y ver si está dentro del 90% de vulnerabilidad, que ese es otro de los requisitos que tenemos en una diapositiva que viene. Ministra, cuando hablamos de los montos, que es un tema súper importante, ¿por qué está este 185.000 y por qué esa cifra y no otra? Esta cifra, que es 185.000, está asociada a la línea de la pobreza. Los hogares de una persona están en 185.000, un poquito menos de lo que es la línea de la pobreza que calcula nuestro Ministerio de Desarrollo Social, que es el piso mínimo de dignidad que debería tener una persona para poder solventar sus necesidades más básicas. Por eso es este monto, y se indexa con el aumento del IPC una vez al año para que nunca quede debajo de ese número. Ya, o sea, se va ajustando anualmente y ese 185.000 pesos podría subir. Ahora, es buen punto, ¿ah? En Chile está establecida la línea de la pobreza en 184.000, estos 1.000 pesos más. No significa que la gente no sea pobre, más de alguno dirá. Es algo bien simbólico y eso justifica la cifra. Eso es importante. Ministra, a ver, ahí vamos a otros elementos, por ejemplo, y nos preguntamos en esta gráfica, ¿quiénes la reciben? Y aparece el pilar solidario, la pensión básica solidaria, que usted lo recordaba era del gobierno de Michelle Bachelet, y que se ocupan elementos como los que ahí ya están vigentes. Por ejemplo, la edad de jubilar, 65 años para empezar a pagar. Y luego aparece, y ahí es relevante lo que se denomina nuevos. A ver si nos cuenta. Sí, efectivamente, Rafa, el pilar solidario que se crea en el gobierno de la presidenta Bachelet en el año 2008 y que mantenemos sus características de los 65 años, llegaba a que recibía aporte quienes estaban en el 60% de mayor vulnerabilidad. O sea, hasta el día de hoy, quienes reciben aporte, ya sea pensión básica solidaria porque no cotizaron a lo largo de su vida, o un aporte previsional solidario que se pone sobre su pensión autofinanciada, solo si uno estaba en el 60%. Si uno estaba arriba, no recibía aporte del Estado. ¿Cuál es la gran gracia de la pensión garantizada universal? Que yo incluyo nuevas personas que no recibían aporte hoy día, que están entre el 60 y el 90% de mayor vulnerabilidad, que es la gran clase media de este país que no recibía aporte del Estado. Ese es el gran objetivo de la pensión garantizada universal. Y después de que nosotros ya sabemos que está en el 90%, que se hace un proceso para identificar que uno está en este 90% de vulnerabilidad, yo voy a mirar cuánto le doy. Si le doy los 185.000 pesos íntegros o le doy una proporción. ¿Y eso de qué va a depender? Primero, de que yo tenga una pensión base, es decir, la pensión mía, menor a 1.000.000 de pesos. Si yo tengo una pensión, aunque esté en el 90%, tengo una pensión de más de 1.000.000 de pesos, no voy a recibir aporte del Estado. ¿Ya? Que es una pensión, podríamos decir, alta. Alta, sí, para el considerando el promedio de nuestro país de pensiones, que es muy bajo y que nos duele. 1.000.000 de pesos hacia abajo va a recibir. Bajo 630.000, que lo vamos a ver en otra gráfica, son los 185.000 pesos completos, y entre 630 y 1.000.000,
un proporcional que también vamos a ir viendo cómo baja. Pero hay ciertas características, ministra, que se deben cumplir. Dentro de ellos, ya lo decíamos, trabajadores que estén, por ejemplo, activos a los 65 años la van a recibir igual. ¿Cuáles son las otras dos características? Acreditar la residencia de 20 años en Chile, es decir, tiene que haber vivido una persona al menos 20 años en Chile. Y antes de solicitarlo, el beneficio, dentro de los últimos 5 años antes de solicitarlo, al menos 4 tiene que estar viviendo aquí. No es que alguien esté viviendo afuera, se venga a Chile y lo pide y lo reciba, no. Ya, y al revés, ministra, alguien que haya vivido buena parte de su vida, trabajó, pudo acreditar esta residencia de 20 años en Chile, pero ya a la edad de jubilar muchas personas quieren volver a sus raíces, se quieren volver al país de origen. Bueno, y en este caso si se fue hace 5 años o hace 4 años, se fue de nuestro país, ¿lo podría recibir o no? Tiene que volver a Chile y estar al menos 4 años en Chile antes de solicitar el beneficio. Le vamos a pedir que esté al menos 4 años aquí en el país antes de solicitar. O sea, es acreditar residencia de 20 años en Chile y haber estado los últimos 4 en territorio nacional. Así es. Perfecto. Ahí hay otros elementos, trabajadores activos mayores de 65 años. O sea, desde 65 en adelante. El que cumple 65 también. Siempre es 65, el que cumple 65 de ahí hacia arriba, 65 y que siga trabajando, a diferencia del pilar solidario actual, puede recibir la pensión garantizada universal. O sea, no tiene que jubilarse. No está obligado a jubilarse. Jubilarse, puede estar trabajando y recibir PGU, sí, también. Pero no es obligación haberse jubilado para recibir la pensión garantizada universal. O sea, al día de hoy alguien se puede estar viendo los trámites para jubilarse, tiene su pensión de la AFP, por ejemplo. Así es. O la de la renta vitalicia, y esto se le va a sumar a este ingreso, ¿no? Exactamente, y esto es súper importante. Yo hoy día puedo estar jubilado con el sistema antiguo, con la pensión de retiro programado de la AFP, con la renta vitalicia, y seguir trabajando y recibir pensión garantizada, como puedo no haberme jubilado, estar trabajando, recibir pensión garantizada universal, como puedo no estar trabajando, no estar jubilado y recibir pensión garantizada universal. Mire. Ministra, sabe que empiezan las consultas y qué bueno que podamos darle cabida a sus preguntas, a sus comentarios. Vamos de inmediato con Verónica App y nos dice, ¿en qué mes se va a pagar para los que tenemos pensión autónoma? Ya, esto yo me imagino que autónoma se refiere a pensión autofinanciada. Yo lo interpreto así de Verónica probablemente, si nos pudiera aclarar, pero esto va a depender. Hoy día nosotros tenemos personas que han jubilado con una AFP autofinanciada o de la compañía de seguro y que tienen aporte previsional solidario. Si tiene aporte previsional solidario, se paga inmediatamente un mes después de publicada la ley. Es decir, si hoy día está recibiendo beneficio del Estado, un mes después de publicada la ley, pagamos y de forma automática sin hacer ningún trámite. Si es que no recibe aporte del Estado, es decir, se está jubilando por su FP o su sistema y estaba probablemente entre el 60 y el 90 y por lo tanto no le tocaba, esas personas van a recibirla desde el primer día hábil del 7º mes. Es decir, nos demoraron 6 meses desde que se publica la ley a poder pagarle. Si aprobamos en enero y empezamos a pagar en febrero a los automáticos del Pilar Solidario, es probable que podamos estar pagando desde el mes de agosto a los nuevos. Perfecto. Si tengo 70 años, 70 años y me jubilé por AFP, no tengo ningún beneficio del Estado, ¿se me va a entregar esos 185.000 pesos que complementan mi renta? Está en el 90% de vulnerabilidad este requisito que poníamos aquí, es decir, cumple el requisito a los 65 porque usted me planteó un caso a los 70. Check. Y tengo 600.000 pesos de pensión. Ve, ahí se lo completo. Tenemos en el 90%, estoy en el 90%, que ¿cómo se ve este 90%? Este 90% se ve con el hogar de esa persona mayor. Esto es súper importante. Con el hogar. Esto se ve con el hogar, no con el registro social de hogares. ¿Se considera el registro? Sí, pero no es solo el registro. Se va a ver el hogar de esa persona mayor, que es él, su cónyuge, y las, entre comillas, cargas, esa palabra me carga literal, es pésima, pero así se llama, las cargas menores de 18 años o de 24. Yo miro ese hogar, miro sus ingresos, miro ese patrimonio y defino que esté en el 90% más vulnerable. Solo excluyo al 10% de más alto ingreso. Si estoy en el 90%, después me voy a ver cuánto le doy. Usted me plantea una pensión de 600.000 pesos. 600.000 pesos. Como está bajo los 630.000, que lo vamos a ver aquí también en la gráfica, le toca 185, que es el monto completo. Si es más de 630 y hasta 1 millón, el monto va a ir decreciendo, pero van a recibir aporte. Ministra, pero ahí, ¿sabe qué? Y se lo pregunto porque usted hace mucho hincapié en las palabras carga. Pero lamentablemente muchos adultos mayores se sienten una carga
para sus hijos, por ejemplo, si viven con ellos. Sí. Por lo tanto, necesitan poder tener esta independencia que la pensión no se las da muchas veces. Si se toma una persona que tiene una pensión más baja de los índices que habíamos estado dando, pero vive en una casa, en un ambiente en el cual la situación no es mala, una familia de clase media que tiene una mejor situación, Sí. ¿se le va a dar igual? Esto es súper importante. Nosotros vamos a mirar el hogar de ese pensionado con las características de un test que mide un poco el patrimonio, la riqueza, los ingresos, pero si vive con su hijo, que es mayor de 24 años y no depende de él, y ese hijo le va bien, a ese hijo no lo vamos a considerar. Ya, no se va a considerar el hijo, pero sí, si esa persona recibe menos de los 185.000, se le va a equiparar para poder entregarle el beneficio. La idea es efectivamente dejar al 90% más vulnerable para que dependiendo de cuánto sea su monto de pensión, cuánto le damos. Pero si está en el 90, le vamos a dar. Ya sea 185 completo o un monto decreciente, pero le vamos a dar. Si ese pensionado está en el 90% de hogares más vulnerables de este país, le vamos a dar pensión garantizada universal. Fundamental este punto. Sí. Hay un punto que hay sobre importante, ministra. Nos había contado el ministro del Trabajo que había una herramienta, un elemento que iba a evaluar todo esto. Esa es. ¿Ya hay más claridad de esa herramienta, cómo se va a aplicar? Bueno, eso es una herramienta que está en la ley, que se crea un nuevo instrumento tal cual como se creó efectivamente en las reformas previsionales anteriores, que por eso nos tomamos 6 meses para hacer ese trabajo que se hace con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo, que lo va a tener que hacer, lo vamos a iniciar nosotros, pero lo va a tener que terminar el próximo gobierno, y lo que busca efectivamente es poder asegurarnos que solo el 10% de las personas mayores, de mayores ingresos, queden fuera del beneficio. Solo el 10%, el 90%, la gran mayoría va a estar dentro. ¿Y qué vamos a mirar? Ingresos de el pensionado con su cónyuge y los hijos que son carga, no el hijo que gana bien y que puede vivir con él, ese queda fuera, porque lo que tenemos que ver es la autonomía de ese hogar con la persona mayor y que no tenga que andarle pidiendo plata al hijo que vive ahí. Nosotros queremos ver que esa persona mayor tenga ingresos para que tenga autonomía propia, ¿ya? Y eso es súper importante. Y a ese reglamento se va a desarrollar y después se va a abrir una plataforma donde uno se va a inscribir para poder hacer ese análisis y ver si calza dentro del 90%. Fundamental el punto, entonces, van a ser poco más de 2 millones las personas que se van a ver beneficiadas con este pago. Ahora, ¿cómo se va a hacer ese pago? Porque ese también es un punto fundamental. Bueno, es muy importante decir que se va a pagar mediante transferencia directa, es decir, esto va a llegar al bolsillo de la persona mayor de 65 años o del pensionado. Nosotros ahora tenemos la gran mayoría de las cuentas de las personas. Por supuesto que si hay alguien que no tiene cuenta, vamos a generar un pago presencial. Pero la gran mayoría de las personas ya tenemos sus cuentas, ya sea porque están pensionados hoy día actualmente o porque tienen una cuenta RUT por los beneficios que hemos entregado durante la pandemia. Por lo tanto, le vamos a pagar mediante transferencia directa y, como decía usted muy bien, vamos a llegar a más de 2.1 millones de personas, 1,5 millones que hoy día están en el sistema del Pilar Solidario, a los cuales les vamos a mejorar el monto que les vamos a entregar, y 604.000, un poquito más, que son nuevos y que hoy día no recibían beneficios. Pregunta de Twitter, ministra, tenemos. Les queremos agradecer, por supuesto, que nos sigan escribiendo. Y aquí Carmen Delia nos dice: mi mamá de 74 años trabaja de dueña de casa desde siempre. Tiene una pensión de 430.000 pesos que heredó de mi papá. Vive sola y está en una casa propia. ¿Ella califica? Carmen pregunta por su mamá, que primero ya cumple el requisito de la edad. Tiene 74 años. Ya. Vamos a tener que mirar si ella está dentro del 90% más vulnerable. Y como hoy día no recibe beneficio del Estado, por lo que nos pone aquí, va a tener que inscribirse en la plataforma que se va a crear para revisar. Si está en el 90%, también cumple el requisito. Y de ahí nos vamos a ver la pensión, el monto, para ver cuánto le vamos a dar. Esta pensión está bajo los 630, por lo tanto a ella le tocaría, si está en el 90% de vulnerabilidad, 185.000 pesos de pensión garantizada. Pero ella universal. debe inscribirse, ella tiene que hacer el trámite entonces. Ella debe inscribirse para que podamos ver y analizar su vulnerabilidad y que esté en el 90. Eso es lo que vamos a mirar con ella. Y después, una vez que ya estamos seguras que está en el 90, solo miramos el monto de su pensión. Dejemos al tiro la respuesta, ministra, porque la pregunta que viene de cajón es: ¿y dónde se inscribe? En una plataforma que va a ser creada especialmente para poder desarrollar la pensión garantizada universal. En el proyecto está incluida esa plataforma. Está incluido el sistema de focalización, de análisis de cuál es el 90% de las personas mayores, y ahí se crea efectivamente toda la plataforma para eso. O sea, no el registro social de hogares, que inmediato dice: yo estoy inscrito ahí, entonces... No es el registro social de hogares. ¿Se considera? Sí. ¿Voy a tener que tenerlo? Sí.
Pero no es lo único que mira, porque yo podría tener dentro del registro a un hijo que le va bien, que tiene hartos ingresos, que vive conmigo. Pero esa persona no la vamos a ver, porque no queremos que le pida plata a ese hijo que le va bien, queremos que tenga autonomía. Me preguntaban el otro día, Caro, ¿sabes una cosa, ministra? Decían, ¿líquido o bruto? 185 mil pesos completo o hay ahí un costo de algo? Líquido, completo, Ya. para la persona jubilada o persona mayor de 65 años. Ministra, nos siguen llegando las consultas, las preguntas. ¿Usted tiene alguna duda? Escríbanos, el hashtag está habilitado en un 100% para usted. La ministra Carla Rubilar respondiendo a sus preguntas respecto de que no tiene AFP, no tiene pensión, nunca hizo el trámite para pensionarse ni para la pensión solidaria. ¿Cómo postula, ministra? Bueno, una muy buena pregunta de Fernanda. Lo más probable de esta pregunta es que estemos hablando de una persona mayor que no cotizó, habitualmente son mujeres, en nuestro país que se dedicaron al cuidado, al trabajo en la casa, que si bien no es remunerado, es trabajo y por Dios que es duro, y habitualmente somos las mujeres las que cuidamos niños, personas mayores y personas con discapacidad. Entonces, esta es una persona que probablemente no cotizó y debería tener una pensión básica solidaria, pero no la tiene porque probablemente está entre el 60 y el 90, entonces no le tocaba. Entonces, este es el típico caso nuevo que vamos a poder incluir. Entonces, va a poder ingresar efectivamente en cuanto se apruebe la ley, va a poder solicitar lo que se llama la pensión básica solidaria en el mecanismo habitual. Entonces, va a poder ingresar sus datos como se hacen hoy día en la postulación de la pensión y va a recibir la pensión garantizada universal de 185 mil pesos. Pensión garantizada universal, PGU, eso es lo que estamos conversando hasta ahora de la mañana y hay varios requisitos, sabemos que hay muchas dudas y estamos invitándola a que las haga a través del hashtag Buenos Días TVN. Y en esta lámina que estamos aquí detallando, estamos viendo algunos elementos, ministra, que son relevantes al momento de establecer, por ejemplo, esta cifra, este monto, 185 mil pesos, que todos dicen, entonces me van a entregar 185 mil pesos. Y ahí me parece que ese monto, pensión base menor a 630 mil pesos, es un corte, podríamos decir, de la cantidad de gente que va a recibir el total, Así los es. 185 mil pesos, ¿no? Tal de ahí en cual. adelante, cambia. Cambia, tal cual. Vamos a insistir mucho para evitar cualquier confusión. Requisitos, 65 años, ya sea hombre o mujer. Súper importante. Hombre o mujer, 65 años. Segundo requisito, 90% de vulnerabilidad. Ya estando en el 90, vamos a mirar cuánto le transferimos. Ya. Y para saber cuánto le transferimos, miramos el monto de la pensión base. Ningún otro ingreso. El monto de la pensión base. Si la pensión base, es decir, la pensión del FP, del INP, de la renta vitalicia, es menor a 630 mil, recibo el monto total. Se suma. Se suma, efectivamente, si yo recibo una pensión autofinanciada. Si la pensión base ya es mayor a 630 mil, pero menor a 1 millón, porque acuérdense que sobre 1 millón no hay aporte del Estado. No hay aporte. Por ejemplo, 700 mil. Por ejemplo, 700 mil nos baja de los 185 a 155. Si tenemos una pensión base de hasta 800 mil, estos son montos aproximados, más o menos 125 O sea, mil. esa persona quedaría recibiendo 925 mil. Tal cual, ¿Ya? si es que está en 800 mil. Y la pensión base de hasta 900 mil, más o menos aproximado, porque esto va variando los montos, 65 mil que se suman a esa pensión. Entonces es súper importante porque, claro, cuando se habla en porcentaje, uno dice, a ver, pero ¿dónde estoy yo? Entonces, del 0 al 80% más vulnerable, 185 mil pesos. Del 80 al 90, ahí proporcional para poder la pensión. Nosotros si ya, lo quisimos hacer más fácil. Más Rafa. fácil todavía, a Sí, ver. porque antes era tal cual como usted planteaba. Y lo hicimos más fácil. Y dijimos, usted entra en el 90, está en el 90 de vulnerabilidad, le toca Tiene un monto. Ya. Después, ¿cómo vamos a saber cuánto a usted le toca? Hagámoslo más fácil, porque que el 80, que el 90, hagámoslo más fácil. Mire su pensión base. Y mire solo eso. Su pensión base es bajo 630, le toca 185. Su pensión base es entre 630 y 1 millón, ahí va a depender en un monto decreciente. Y si tiene un Ahora, millón, si tiene 1 millón no le va a tocar, y eso No. es importante. Sobre 1 millón, 0% de aporte del Estado. Ahora, ¿qué pasa si no me jubilé? ¿Cómo voy a Sigue saber cuál es mi trabajando, pensión base? claro. buen punto. No me he jubilado, ¿cómo lo sé? Hacemos el ejercicio como si se hubiese jubilado. Y le empieza a llegar si es que tiene 65 años o más, a pesar de que esté trabajando. A pesar de que esté trabajando y a pesar de que no se haya jubilado, usted puede recibir la pensión. ¿Cómo calculo cuánto? Porque no tengo pensión base que mirar. Hago el ejercicio como si me hubiese jubilado.
si miro cuántas cotizaciones tenía y cuánto habría recibido de pensión base si me hubiese jubilado, y ese es el monto que utilizo para ver si son 185 o menos. Y pensemos que esa persona, una mujer, como usted bien dice, con lagunas entre medio, que probablemente va a recibir, cuando se jubile, menos de 630.000. Esos 185.000 los empezaría a recibir en el minuto en que el proyecto se apruebe. O sea, si esa persona hoy está trabajando y gana 500.000 pesos, va a empezar a ganar, entre comillas, 685.000 pesos porque se le va a sumar esos 185. Efectivamente, si esa persona cumple 65, está con una pensión de 500.000 pesos. No, tiene un sueldo de 500.000 pesos. Tiene un sueldo de 500.000 pesos. Recibe 185.000 pesos porque está en el 90, menos de 630.000 de pensión, porque en estricto rigor no se ha jubilado y es probable que por las lagunas, etcétera, etcétera, tenga menos de 630, 185.000, aunque reciba 500.000 pesos de sueldo. Perfecto. Y eso se entregaría, ministra, según la herramienta nueva, los plazos del ajuste, a partir de agosto, si se aprobara todo. Si estuviera aprobado efectivamente en enero, nosotros creemos que esos primeros pagos de esas personas nuevas que hoy día no están en el pilar solidario deberían ser en agosto. Ya si se atrasa mucho, a todo reventar debería ser septiembre, pero nosotros creemos que el tiempo aprobando en enero permite empezar los pagos nuevos en agosto. Mire. Vamos con la próxima pregunta, Rafa. Vamos con la segunda al Twitter, el hashtag es Buenos Días TVN. Ministra, tengo 54 años, con fondos en la AFP y una pensión de invalidez con aporte del Estado de 168.000 pesos. ¿Recibiré esta ayuda? Bueno, esto es muy importante decir. Nosotros necesitamos aclarar, esta es una pensión de vejez. Por lo tanto, los pensionados que van a recibir el beneficio son quienes cumplen 65 años. La edad. ¿Ya? ¿Qué pasa con las pensiones de invalidez? Las pensiones de invalidez son pensiones que se reciben antes de los 65 años porque lamentablemente tuvieron algún inconveniente que les impide trabajar, ya sea total o parcialmente. En este caso, él recibe un aporte del Estado y esa pensión llega a 168.000. La platita que tenía el FP más el aporte del Estado llega a 168.000. ¿Qué vamos a hacer con él? Vamos a subir su pensión de 168.000 a 185.000. No le sumamos 185 arriba del 168, para que eso quede claro y no se confunda la ciudadanía y piense que va a pasar algo que no va a pasar y se genera una expectativa que no se va a cumplir. Pero sí, en el caso de la persona que nos escribe, su pensión de 168 debería subir a 185. Ministra, un punto. Entonces, tiene 54 años hoy, en este caso puntual, se le sube a 185.000 pesos. Y cuando cumpla 65 años, esa misma persona va a generar otro ingreso de 185.000 pesos. No, lo que pasa es que va a depender, porque hoy día va a subir a 185 y en estricto rigor las personas que están en el monto de 185 con su pensión van a tener obviamente hasta ese monto. Eso es lo que podemos hacer en pensión de invalidez. Al 65 vamos a ver cuánto es su pensión de FP y sobre su pensión de FP, si está en el 90, le vamos a dar los 185. O sea, pero podría tener un ajuste. Podría tener una subida, años. pero tenemos el piso de su pensión de FP, los 65, más los 185, pero cuando cumpla 65. Ya, pero el objetivo primordial en este minuto, desde el instante en que esto fuese aprobado, si así pasara, es que nadie tenga una pensión de nada de menos de 185.000. Eso es. De ningún tipo de pensión bajo 185.000 pesos. De vejez vamos a poder sumarle montos, ¿no es cierto? Aumentar, ya sea aporte previsional, se va a convertir en esta PGU de 185, a los nuevos que no tenían 185, a los que estaban en pensión solidaria 176, nivelar los 185, las pensiones de invalidez, nivelarlas a 185, las pensiones de reparación que están bajas, nivelarlas a 185. Nadie tenga una pensión bajo 185, que es la línea de la pobreza. Ministra,